Hola chicos, ¿cómo están? Esta clase es la última etapa del proceso administrativo. Corresponde a la clase que no vamos a tener esta semana. Recordamos que el control es la última etapa del proceso administrativo que partía allá cuando comenzamos a hablar de diagnóstico administrativo situacional. Pasábamos a la etapa 1, que era planificación. La etapa 2 era organización. La etapa 3 era integración y dirección, y la última etapa es el control. Vamos a recordar que control se realiza durante las diferentes etapas del proceso administrativo, como vamos a ver más adelante, que el control no es algo punitivo siempre, sino que siempre tiene que darse una retroalimentación a cambio. Conceptos hay muchos y diferentes. En este caso vamos a tomar este concepto que habla de el resultado de ejecutar distintos planes relacionados con los objetivos preestablecidos y determinados, teniendo en cuenta posibles desviaciones y medidas oportunas para su corrección. El control es una habilidad que el personal de enfermería debe desarrollar para poder tener un conocimiento del propio desempeño y del desempeño del otro, tanto sea en el ámbito hospitalario, asistencial, como en el ámbito de la gestión y la administración. Además, un buen control también permite actualizar los procesos de cuidado, proceso de atención de enfermería y los protocolos que deben de cumplirse, adaptarse, adecuarse y actualizarse según el ámbito donde se pongan para implementar. ¿Cuáles son los propósitos del control? Evaluar el logro de objetivos, prever posibles desviaciones en la ejecución de planes y programas, optimizar la utilización de recursos, proponer y sugerir alternativas de acción, establecer diagnósticos continuos, promover la creatividad y la innovación. Existen 3 tipos de control, como les mencionaba al inicio del tema, que puede ser preventivo, perceptivo y retrospectivo. Preventivo es aquel que se inicia con la planificación. Perceptivo se desarrolla durante todo el proceso y se aplican medidas de corrección o desvíos. Y retrospectivo es el que se presenta después de realizada la actividad. Si ponemos un ejemplo de cualquier actividad o acción de enfermería que realizamos de manera operacional, podemos incluir un control preventivo, perceptivo y retrospectivo. Preventivo es todas aquellas actividades y acciones que hacemos y tenemos en cuenta previas a la realización del procedimiento propiamente dicho. Perceptivo es durante el procedimiento, desde que se ingresa a la habitación o unidad del paciente, y retrospectivo es el que realizamos a posteriori de realizar la actividad. Por ejemplo, una evolución o un registro.
¿Qué sistemas de control conocemos? Conocemos dos: la supervisión y la evaluación. Ambos deben de recibir una retroalimentación, que en la mayoría de los casos debería ser positiva, ya que una supervisión y una evaluación positiva lleva a la persona que está siendo controlada a querer mejorar y corregir todos los ámbitos que son tenidos en cuenta. ¿Qué es la supervisión? Supervisión es, como su palabra bien lo dice, acción de supervisar. Supervisar es un tipo de control que tiene por objetivo la supervisión desarrollar en el personal que está siendo supervisado y controlado la eficacia, promoviendo la calidad del servicio que se está brindando, protegiendo y apoyando los logros principalmente de los objetivos organizacionales y también muchas veces objetivos personales. Y también son objetivos aplicar medidas correctivas antes de que las desviaciones acontezcan. ¿Qué principios rigen a la supervisión? La planeación, ¿sí? Toda supervisión tiene que estar planeada en base a los objetivos. Principio de liderazgo, ya que supervisar promueve conductas positivas y muchas veces motivacionales y conductuales. Principio de enseñanza, ya que para supervisar requerimos conocimiento en el proceso, en este caso de enseñanza, y comunicación, porque toda supervisión tiene que estar comunicada de manera significativa y simplificada. Un plan de supervisión debe de ser global, de amplia difusión, no debe pasar los 6 meses desde que se planifica hasta que se pone en marcha, debe estar fundamentado en normas de carácter constructivo y siempre con conductas positivas y deseables conforme a teorías de motivación. Motivación y liderazgo son temas que vamos a ver ya casi finalizando la materia. Evaluación es otra técnica de control. La evaluación es el proceso sistemático de medir y comparar resultados relacionados con objetivos. Evaluamos logros, objetivos, recursos y necesidades. La evaluación correcta es aquella que es un proceso constante, dinámico, objetivo, oportuno y permanente. El principal objetivo de la evaluación es poder controlar variables que pueden alterar nuestro plan y apoyarnos en la toma de decisiones para que estas futuras desviaciones, avances o retrocesos tengan la debida oportunidad de ser corregidos. ¿Qué tipo de evaluación conocemos? Evaluación directa y evaluación indirecta. Evaluación directa es una entrevista, una reunión, una observación, un recorrido, una enseñanza. Indirecta es cuando se consultan documentos o datos estadísticos que son propios a la institución
o a la organización. ¿Qué métodos de control conocemos? Conocemos el archivo y la auditoría. El archivo es un conjunto de documentos que se ordenan e integran datos históricos con información esencial a una organización. Por ejemplo, una historia clínica es un archivo. Si seguimos con el ejemplo de historia clínica y lo pasamos a positivo o pasivo y activo, podemos decir que una historia clínica pasiva es esa historia clínica que no se está usando en ese momento. Una historia clínica o archivo activo es aquel que se utiliza, por ejemplo, cuando la persona concurre a la institución para recibir algún tipo de atención. Los archivos pueden ser públicos, privados o secretos, y depende de ello el tipo de acceso. Auditoría es el procedimiento técnico que se utiliza para evaluar la puesta en marcha de un trabajo o de un plan. El objetivo principal de la auditoría es descubrir déficits e irregularidades para plantear y planificar posibles soluciones a futuro. La utilidad de la auditoría es lograr que el control sea continuo y constructivo. ¿Qué tipo de auditoría conocemos? Interna y externa. La externa, los ejemplos más comunes es cuando es fiscal o contable. Son las que realizan muchas empresas contables que intentan evaluar su estado financiero, comprobado a través de registros. Y la auditoría interna es aquella auditoría que se realiza dentro de la organización. Puede ser solicitada por un departamento, por un área o por un servicio. Otras técnicas de control que también van a utilizar seguramente a lo largo de su formación profesional son los informes. Los informes son documentos escritos en los cuales se presentan datos, cifras, descripciones ordenadas y significativas útiles a la hora de evaluar, definir conductas y tomar decisiones. Siempre los informes tienen que estar presentados a tiempo, o sea, ser oportunos, contener datos y cifras que correspondan a la realidad o al evento que se está solicitando un informe de manera detallada, integral, con datos comprobables, y deben presentarse siempre de manera y forma organizada. Los objetivos son que contribuyen para la toma de decisiones, brindando información real, íntegra, veraz, oportuna, que puede servir para coordinar esfuerzos en todos los niveles, sintetizar la información y ahorrar tiempo. ¿Qué tipo de informes conocemos? Conocemos los informes cualitativos, cuantitativos, de control, provocados, solicitados y periódicos.
Los cualitativos consisten en presentar de manera narrativa, con inclusión o no, de cifras, datos estadísticos. Los cuantitativos contienen datos numéricos. De control son los que se realizan de manera rutinaria para medir y comparar logros. Provocados son aquellos que se nos solicitan cuando existe algún tipo de desviación en el logro de un objetivo o meta. Solicitado es cuando se pide en función de un hecho o una actividad acontecida sobre la cual se desea conocer a fondo toda la información. Y periódicos tienen que ver con la periodicidad. Pueden ser diarios, semanales, mensuales, semestrales y anuales. ¿Qué estructura debe contener un informe? Dato preliminar, introducción, informe cualitativo, informe cuantitativo, cuadros y gráficos, conclusiones y sugerencias, fuentes de información y anexos. El control también contiene 4 pasos. Primero, se establecen los parámetros de control. Segundo, se miden. Tercero, se comparan. Y 4, se mejoran y se corrigen. Son principios del control, el equilibrio, la norma, la eficiencia, la economía, la armonía, jerarquía, acción y excepción. Bueno, seguramente les surjan dudas o inquietudes de este tema que vamos a ver en la próxima clase que nos veamos.